Buenas tardes. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar del Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, versículo 27. Marcos capítulo 8, versículo 27. Conociendo la palabra de Dios en carne viva. Y el texto es: Pedro proclama su fe en Cristo. Vemos como el Señor Jesús, este diálogo con sus apóstoles, con sus discípulos. Pedro proclama su fe en Cristo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea y Filipos. Y por el camino preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos contestaron: unos hombres dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que algún profeta antiguo y otros que Jeremías. Él entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Cristo. Pero Jesús le dijo con firmeza: no se lo digas a nadie. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre había de sufrir mucho. El Hijo del Hombre había de sufrir mucho y ser rechazado por los notables y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que iban a condenarlo a muerte, y que resucitaría después de 3 días. Hablaba con mucha claridad. Debido a esto, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. En cierto momento Jesús le dijo: vuelta. Jesús se dio vuelta y le dijo a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro con estas palabras: detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos como en este texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 13, se llama Pedro y las promesas de Jesús. Aquí vemos cómo Marcos nos lo presenta. Capítulo 8, versículo 27, Pedro proclama su fe. Pedro proclama su fe. Vemos cómo este pasaje nos cuenta cómo Jesús les hace esta pregunta. Salió Jesús con sus discípulos hacia el pueblo de Galilea y Filipos, de Cesarea y Filipos. Y por el camino les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos, tomando la palabra, le contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, y otros que Elías, y otros que eres un profeta antiguo, y otros dicen que Jeremías. Jesús entonces agregó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Jesús lo reprendió que se callara, que no se lo dijera a nadie, porque el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado por todos los pueblos, y tiene que ser rechazado por las autoridades judías, por los maestros de la ley, por los fariseos y por los jefes de los sacerdotes, que lo entregarán a la muerte. Pero al tercer día tiene que resucitar de entre los muertos. Cuando sus discípulos oyeron esto, sí,
oyeron esto, ¿qué debía de pasar? Sí. Pedro lo tomó en cierto momento y empezó a reprenderlo. Pero Jesús, dirigiéndose entonces a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: detrás de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Tú no piensas como mi Padre que está en el cielo. Sí, detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como mi Padre que está en el cielo, sino piensas como los hombres. Vemos como el Señor Jesús sigue dándole estas aclaraciones a los apóstoles. ¿Sí? Vemos cómo sigue diciéndoles a los apóstoles. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de sufrir mucho y ser rechazado por los notables, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley y por las autoridades judías, que lo iban a entregar a ser condenado a muerte y que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Pero los apóstoles no entendían esto, no creían esto, no entendían a qué es lo que se estaba refiriendo el Maestro Jesús. No entendía a qué es lo que se estaba refiriendo, ¿sí? Hablaba con mucha claridad. Debido a esto, Pedro lo apartó y comenzó a reprenderlo en cierto momento. Jesús se dio vuelta y viendo a sus discípulos, entonces reprendió a Pedro con estas palabras: detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Pero vemos al inicio del Evangelio como Jesucristo les hace esta pregunta. Salió Jesús con sus discípulos hacia las regiones de Cesarea y Filipos. Y mientras iba con ellos, les hace esta pregunta a los hombres: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es Jesucristo para ti en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu familia? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu trabajo? ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en la calle? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros que un profeta antiguo. Y otros que eres Jeremías. Y Jesús le pregunta por segunda vez a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y tomando Pedro la palabra, le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús lo reprendió, diciéndole: no se lo cuentes a nadie, no se lo digas a nadie, porque el Hijo tiene que ser rechazado por los notables, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley, por las autoridades judías, que lo condenarán a muerte, y será condenado a muerte, y al tercer día resucitará de entre los muertos. Jesús, dirigiéndose aparte a sus discípulos, les decía esto, y Pedro lo apartó aparte y empezó a reprenderlos. Pero Jesús, dirigiéndose a sus discípulos y después dirigiéndose a Pedro: detrás de mí, Satanás.
Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como mi Padre, sino piensas como los hombres. Tú no piensas como mi Padre, tú piensas como la carne. Lo que ha de ser, tiene que ser. Lo que ha de ser, no puede volver atrás. ¿Sí? Vemos como el Señor Jesús nos habla con firmeza, nos habla con claridad, que el Hijo del Hombre va a sufrir, que el Hijo del Hombre va a ser rechazado por los notables, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley, por las autoridades judías, que lo condenarán a muerte. Pero al tercer día tiene que resucitar de entre los muertos. Sí, tiene que resucitar de entre los muertos. Y vemos como Pedro lo reprende, lo lleva aparte y le dice: a ti no te puede pasar esto. Pero Cristo le dice: retrocede detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como mi Padre, tú piensas como los hombres. Y es necesario que se cumpla sobre el Hijo del Hombre todo lo que está escrito en los libros sagrados. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en las Escrituras, porque pasará el cielo y la tierra. Podrá caerse el cielo en pedazos antes de que no se cumpla una sola palabra que mi Padre ha dicho en las Santas Escrituras. Es necesario que cumpla al pie de la letra con todo lo que está escrito en los libros sagrados sobre el Hijo del Hombre, que tiene que ser rechazado por las autoridades judías, que tiene que ser rechazado por los maestros de la ley, que tiene que ser rechazado por los fariseos, por la gente mala, que le darán muerte y lo entregarán a la condenación. Pero al tercer día resucitará de entre los muertos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Como dijo Pedro: Maestro, qué bueno que estamos aquí. ¡Qué bueno que estamos aquí! ¡Qué bueno que nos invitaste, Maestro! ¿No quieres que hagamos 3 chozas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad Pedrito no sabía ni lo que estaba pensando. Pedro estaba todo apendejado, todo atarantado, ¿sí? Cuando vio Pedro que Jesús dialogaba con Moisés y Elías, Pedro decía: ¿qué está pasando? Si estos hombres hace miles de años que la Escritura nos habla de ellos, ¿por qué hoy los estoy viendo dialogando con el Hijo del Hombre? Ellos hablaban de su partida, que debía de cumplirse en Jerusalén. Por eso Cristo hoy le dice a Pedro: detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como mi Padre, sino piensas como los hombres. Detrás de mí, Satanás, porque es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en los libros sagrados sobre el Hijo del Hombre, que tiene que ser rechazado, que tiene que ser crucificado, que tiene que morir, que tienen que matarlo, para que al tercer día resucite de entre los muertos y darle vida a ustedes, bola de tarados. Es necesario que el Hijo del Hombre muera para el perdón de nuestros pecados. Sí, bendita muerte, porque Cristo muere en la cruz, pero al tercer día resucita para perdonar nuestros pecados. Cristo, al morir en la cruz, se lleva con él todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, para después venir y decirle a los ciegos que vean, para después venir y decirle a los cojos: camina, a los sordos: oye, a expulsar demonios, a expulsar de nosotros las enfermedades
cargó con nuestras debilidades y hizo suyas nuestras enfermedades. Sí, por eso hoy nos invita a Cristo, sí, a pensar que tenemos que morir para poder resucitar junto con Cristo. ¿Cuánta gente dice, ¿y cómo que vamos a morir? ¿Por qué vamos a morir? Yo quiero enseñarle algo. Cuando yo me siento muy débil por la enfermedad, por los implantes, yo le pido a Dios, Señor, ya déjame descansar, hombre. Ya es tiempo de que me vaya a descansar contigo, hombre. Tanto pinche dolor como que no. Ya me tiene enfadado el dolor, ¿sí? Ya déjame descansar. Y a veces le pregunto a gente. Una vez le preguntaba a una comadre mía, que en paz descanse, tenía cáncer. Sí, le habían mochado los pechos y tenía cáncer. Sí, y estaba un poco enferma, y yo siempre he sido un poco alegre. Llegué a su casa y dije, comadrita, ¿usted no tiene ganas de morirse? No, yo no, compadre, yo no, compadrito, yo no. Pues fíjese que yo sí. Y la que se murió fue ella, y yo sigo aquí. ¿Cómo se la ve? ¿Y cuánta gente no quiere morir? No es que no quiera morir, es que mucha gente tiene miedo de dejar tanto dinero que el Señor le ha dado, sí. Pero pues el muerto al pozo y el vivo al gozo, sí. Es necesario que el Hijo del Hombre, es necesario que Pedro, Santiago, Juan, Herminia, Elvira, Carmen, Lupe, Marta, María, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchos dolores. Es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado por todos los pueblos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado por las autoridades judías, por los maestros de la ley, por los fariseos, que le darán muerte, pero al tercer día resucitará de entre los muertos. Qué bueno que muriste por nosotros, Señor. Qué bueno que resucitaste por nosotros, Señor. Gracias, que Dios te bendiga. Espero haberte dejado un mensaje chiquito del Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versículo 27. Pedro proclama su fe. Sí, este es un texto, es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Para si gustas buscarla, búscala en YouTube, y el Señor te bendiga. Gracias.